Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Francisco de Asís de Borbón. Él fue marido de la reina Isabel II de España. Él sería conocido por su vida íntima y por ser amigo cercano de su esposa. Aunque personalmente pienso que él debería ser más conocido por su trabajo patrocinando a artistas y sus otros trabajos como consorte. Sin más demora, disfruta de su biografía. Francisco de Asís de Borbón nació el 13 de mayo de 1822, en Aranjuez, en España. Era el tercer hijo de Francisco de Paula de Borbón, y de la primera esposa de este, Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias. Nació en Aranjuez, donde se encontraba la corte en esos momentos. Fue bautizado en el mismo día en el oratorio del palacio. Sus primeros dos nombres fueron en honor a San Francisco de Asís. 2 días después, el día 15 de mayo, nacería en el mismo lugar otro infante, su primo Juan de Borbón y Braganza. Por lado paterno era nieto de los reyes de España y por lado materno era nieto de los reyes de las dos Sicilias. Aún así, debido a que su padre era el hijo varón más joven de los reyes de España, no destacó al mismo nivel que sus otros hermanos. Lamentablemente no sabemos mucho sobre la infancia de Francisco o su adolescencia, ya que no fue hasta que quedó comprometido con su prima Isabel que se empezó a contar con más información precisa de él. Desde muy joven Francisco mostró ser un joven bastante solitario y calmado, el cual prefería disfrutar su tiempo haciendo sus pasatiempos favoritos, como la caza, la ópera o la lectura, aunque también expresó sus opiniones, siendo un hombre bastante conservador. Francisco fue conocido bajo varios apodos, como Paco, aunque cuando tenía comportamientos afeminados, los círculos más cerrados lo llamaban Paquita. Según criterios políticos y dinásticos, Francisco de Asís fue obligado a contraer matrimonio con su doble prima hermana, la joven reina Isabel II de España. Tanto sus respectivos padres, el infante Francisco de Paula y el rey Fernando VII, eran hermanos, como sus madres, Luisa Carlota y María Cristina. Además, estas dos últimas eran hijas de una hermana de sus padres, María Isabel de Borbón. La elección de Francisco de Asís como esposo de Isabel II se produjo tras desecharse otras candidaturas, como la de sus primos carlistas. El esposo de la reina debía ostentar rango aristocrático, pero no opciones de heredar otro trono europeo. Allí se creó una pequeña rivalidad entre Francisco con su primo Carlos Luis de Borbón y Braganza, por quien se terminaba casando con la joven Isabel. Al final el elegido sería Francisco, ya que como era el más tranquilo, era menos probable en tratar de arrebatarle el trono a Isabel. Si Isabel se enteró de su matrimonio con su primo Francisco, ella dijo, no, con Paquita no, dando así el primer indicio a que el matrimonio iba a ser un fracaso. El matrimonio se celebró el 10 de octubre de 1846 en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, conjuntamente con el matrimonio de la infante Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. El mismo día recibió la dignidad de rey y el tratamiento de majestad, además del grado de capitán general de los ejércitos. En el momento de su matrimonio con su prima, Francisco tenía 24 años e Isabel 16. Francisco en su papel como consorte patrocinó a muchos artistas, siendo un gran aportador en las artes de España. Francisco también hizo varias recaudaciones. Además manejó en varias ocasiones la figura de la Casa Real, esto a pesar de que tenía apegarse a un papel menor. El deseo del rey consorte Francisco de Asís era el de dirigir la vida palatina, en todos los sentidos, incluido el político. Estuvo muy influido entonces por el escolapio padre Fulgencio y la monja Sor Patrocinio, conocida como la monja de las llagas. La presión sobre la reina se centró en el chantaje sobre la revelación de sus relaciones amorosas y en la ruptura pública del matrimonio, con la salida de Francisco de Asís de Madrid. Consiguió así, en octubre de 1849, que Isabel nombrara al conde de Cleonard presidente del Consejo de Ministros. Este gobierno, llamado Ministerio Relámpago, tenía el objetivo de dar un giro reaccionario al régimen. La rápida actuación del entorno político de María Cristina, dirigido por el general Narváez, dio al traste con aquel gobierno e impidió la consumación de la ambición de Francisco. La actividad conspirativa del rey consorte no terminó ahí, y se le involucró en la intentona carlista de la Rábida, en 1860, aunque nunca se probó.
e intentó, sin éxito, fusionar las dos ramas dinásticas a través del matrimonio de su hija, la infanta Isabel Francisca de Asís, con el hijo del conde de Montemolín. Francisco, al no estar tan pendiente de lo que hacía su esposa, se dedicó a las actividades económicas y a cumplir con su papel de rey consorte, residiendo con frecuencia en los palacios de El Pardo y Rascafría, a donde iba por su afición de la infancia, la caza. Del matrimonio con su prima Isabel II nacieron 12 hijos, pero solo 5 de ellos superaron la niñez, aunque se cree que ninguno de estos hijos era realmente de Francisco, sino que todos eran de distintos hombres. Francisco guardó silencio respecto a eso a cambio de una gran cantidad de dinero. Francisco fue un consorte bastante discreto, aunque acompañó siempre a su esposa en los actos públicos, presentándose como un esposo, lo cual solo eran visto en el exterior, ya que en privado ambos llevaban vidas separadas. El gobierno de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón produjo alguna que otra desavenencia, a las que se sumaron las constantes intrigas palaciegas, planes, confabulaciones, camplex y toda una serie de artimañas con la única finalidad de separar a los reyes. Son conocidas las coplas y cuchufletas a costa de la homosexualidad del rey, algunas de las cuales publicadas en libelos y gacetas de la época han llegado hasta nuestros días. La alusión a que el rey orinaba sentado se fundamenta en datos reales, pues Francisco de Asís sufría hipospadias, una malformación de uretra, no tenía el orificio de salida en el glande, sino en el tronco del miembro, y ello le impedía orinar de pie. El reinado de Isabel y Francisco se desarrolló en medio de un turbulento clima político, que culminó finalmente en la Revolución de 1868, también conocida como la Gloriosa, que expulsó de España a la dinastía borbónica. No fue ajena a ese clima la vida privada de los reyes. Si bien los autores contemporáneos entienden la vida personal de la reina en el contexto de un matrimonio desgraciado y la presión de la vida palaciega, los políticos de la oposición aprovecharon esta circunstancia para emplearla como arma. Se construye así el mito sobre la reina ninfómana, que ridiculiza a la soberana y la distancia más aún de su pueblo. A diferencia de la reina, a quien se atribuyen numerosos amantes, algunos de ellos padres de sus hijos, Francisco de Asís tuvo únicamente una pareja estable, Antonio Ramos Meneses, con el cual tuvo una relación bastante larga desde hace varios años. La religiosidad de la reina, bajo la influencia de su tutor espiritual, Sor Patrocinio, así como los problemas políticos, contribuyeron de una u otra forma al desprestigio y descrédito popular del reinado de Isabel II. Teniendo que enfrentar la revolución de 1854, los reyes consiguieron salvar su trono al llamar nuevamente al gobierno al general Espartero. Pero en 1856, Francisco e Isabel II, que se sentían muy seguros en el trono, apoyaron a Leopoldo O'Donnell. Es poco conocida la faceta de mecenas del rey consorte, a pesar de que fue muy destacada. Mandó restaurar y embellecer numerosos monumentos de la capital madrileña, entre ellos las iglesias de las Queletraves y San Jerónimo el Real, que se encontraban en franca ruina en ese momento y fueron rehabilitadas gracias al interés que puso en ello Francisco de Asís. A partir de 1864, actuó como presidente del Consejo del Reino. El 7 de julio de 1868 comenzó la Revolución Española, dirigida por Juan Prim y por Antonio de Orleans, duque de Montpensier, con la única finalidad de derrocar a Isabel II, a pesar de que los reyes eran parientes sanguíneos del duque. La familia real partió al exilio y se instaló en París. Francisco de Asís adoptó el título de incógnito de conde de Moratalla. El 25 de junio de 1870, Isabel II abdicó en favor de su hijo Alfonso XII, el cual fue restaurado en el trono en 1874. Tras el exilio, Francisco de Asís e Isabel se separaron amistosamente y, con el tiempo, se hicieron buenos amigos, aunque Francisco no volvió a ver a sus supuestos hijos, aunque sí se comunicó con ellos a través de cartas, aunque se vio en sus cartas que mantenía una relación muy tensa con su hijo Alfonso XII, aunque también se sabe que hubieron momentos donde Francisco le dio consejos que daría un padre. Tras la muerte en duelo de Enrique, su hermano menor, por mano de su primo el duque de Montpensier, Francisco adoptó a sus sobrinos huérfanos. Francisco era un hombre el cual le gustaba mucho viajar, pasando una gran parte de su tiempo en Inglaterra.
En sus viajes Francisco siempre estaba en compañía de su amante, quien se hacía pasar como su sirviente. En 1881, Francisco de Asís se instaló en Épinay-sur-Seine, en Francia, manteniendo en su castillo la residencia a pesar de la restauración de la monarquía. En 1882 falleció su amante y gran amor, siendo una gran pérdida para Francisco. Tras esto Francisco aceptaría las visitas de sus hijas. Francisco seguiría viviendo en aquella vivienda, falleciendo ahí la madrugada del 17 de abril de 1902, con 79 años de edad. En su lecho de muerte estuvieron presentes su esposa Isabel y dos de sus hijas, Isabel y Eulalia. Su cuerpo fue trasladado al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial, en España. Se decretó luto nacional en España durante un mes, pero este se suspendió temporalmente el 15 de mayo con motivo de los actos de asunción efectiva de la corona de su nieto el rey Alfonso XIII el 17 de mayo, aunque se reanudó el luto el día 25 del mismo mes. Su viuda le sobrevivió 2 años. Durante muchos años le hicieron un montón de caricaturas donde se representaba a Francisco como un cornudo, siendo representado siempre una manera negativa, aunque realmente fue un hombre al cual se preocupó por las artes, siendo el patrocinador de muchos artistas. Además Francisco administró varios actos de caridad. Sin embargo, hoy en día sería más conocido por su homosexualidad y las relaciones extramatrimoniales de su esposa que lo hicieron ver como un cornudo. Francisco de Asís fue un esposo solo de imagen, además él trató de hacer lo mejor posible para cumplir su imagen de consorte, manteniéndose como una figura que siempre acompañaba a la reina. Francisco también fue un hombre de cual al final de su vida logró mantener una vida plena, administrando sus propias cosas y disfrutando de su vida. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.